Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Cuando usted lo tenga, puede glorificar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 10, un versículo nada más. Después nos vamos a desglosar a lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nos dice la palabra: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, ¿qué dice? Se quede con Él. Amén. ¿Qué construyeron? Leímos un versículo, iglesia. ¿Qué es lo que ellos construyeron? Un aposento. Amén. Tome un momento su lugar, querida iglesia. Un aposento. Y quiero empezar con unas estadísticas, querida iglesia, que se hicieron estos años en Estados Unidos. Amada iglesia, más del 80% que aceptó a Cristo, escuche esto, están alejados del mismo Dios que aceptaron un día. Más del 80% de los cristianos que aceptaron a Cristo ahora mismo están muy alejados de Dios. Amén. También, querida iglesia, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En el libro de Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay muchos cristianos, querida iglesia, que solo viven su vida oyendo, mas no han conocido a Cristo aún. O quizás si lo conocieron años atrás, tuvieron un encuentro muy personal con Él años o meses atrás, pero están viviendo tantos días, tantos meses solo oyendo, mas no viendo ni viviendo con Cristo. ¿Por qué le digo? Porque también nos dicen las estadísticas, querida iglesia, que más del 75% de los nacidos de nuevo, los que decían ser nacidos de nuevo, ni siquiera oran fuera de la iglesia. Más del 75% de los que un día nacieron de nuevo no oran fuera de la iglesia. Amén, iglesia. Hoy en día, y el 25% restante de los cristianos, querida iglesia, ora solo dentro de la iglesia. Ora cuando inician, ora cuando dan tiempo a la palabra, oran para la ofrenda y oran para despedirse. Y ahí murió la oración de un cristiano en este siglo, iglesia. Y es por eso que Dios tocaba mi corazón y me decía: Dani, construye siempre tu aposento. Dios me estaba hablando a mí. Yo le decía: Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres decirme a mí para poder trasladar esto? Y lo que Dios quiere esta preciosa noche es de lo que estamos acá, es que construyamos un aposento. ¿Y qué es un aposento, querida iglesia? Físicamente es una habitación, físicamente es tu cuarto, físicamente son 4 paredes donde tú pones tu cama, donde tú pones tu sofá, donde tú pones tu lámpara, cosas lo que a ti te guste. Y todos acá tenemos un cuarto. Y todos acá tenemos una habitación, querida iglesia. Amén.
Ahora bien, yo quiero preguntarte algo, iglesia amada. ¿Cómo tú y yo podemos saber si estamos con Dios realmente? ¿Cómo tú y yo podemos saber si estamos con Dios, si tenemos una intimidad con Él? El libro del Evangelio de Juan, resumidamente te lo puedo decir: el que permanece en mí, yo permaneceré en ustedes. Amén. ¿Qué significa permanecer, querida iglesia? Significa que no te olvides de Él. Significa que busquemos todos los días su presencia. Significa, querida iglesia, que le debemos de dar prioridad al Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra prioridad de todos los días? ¿El trabajo? ¿Los estudios? Si tú quieres ganar tu sueldo mínimo, debes de trabajar 8 horas. Si tú quieres ser un licenciado, debes de estudiar 5 horas diarias. Si tú quieres construir tu casa, debes de trabajar 5 o 10 años todos los días, 8 horas al día. Si tú quieres ser un licenciado, debes de estudiar más de 15 años todos los días. Pero si tú quieres ser un íntimo con Dios, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Será que cada 8 debemos de acordarnos de Dios? ¿Será que solo cuando llega la semana de oración, ahí sí cumplimos los 5 días? Eso sí llegamos los 5 días, ¿verdad? ¿Será que nosotros realmente estamos con Dios? Y es por eso en el libro de Reyes, capítulo 4, llega una mujer que está apasionadamente por la presencia de Dios, una mujer que su prioridad era el Espíritu Santo, querida iglesia. Y quiero dejarte 4 claves, querida iglesia. El primero es que esta mujer invitaba insistentemente al profeta Elías. Es decir, en otras palabras, que invitaba a Dios. Unos versículos atrás, el versículo 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba, que dice, insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Qué significa la palabra insistente? 2 palabras te lo puedo decir. Significa insistir y persistir, querida iglesia. Usted se acuerda de aquella mujer que habla en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, que se acercó con una necesidad, con aquel juez injusto que no conocía de Dios, que se acercó a él insistentemente hasta lograr su objetivo, y aquel juez vino y le ayudó. Y de último, en esos versículos dice Dios: ¿no haré yo mejores cosas con aquellos que me buscan de día y de noche? ¿No les responderé yo inmediatamente para aquellos que me buscan de día y de noche? ¿Qué es lo que busca Dios? Hijos que le buscan de día y de noche. Ojalá la Biblia dijera, ¿verdad?, que le busquen los domingos, pues, aunque sea los domingos. Si dijera eso, seríamos tan capaces ni de llegar los domingos, llegaríamos a cada mes. Pero Dios quiere algo especial con nosotros. Dios quiere algo muy especial contigo. Esta mujer invitaba al profeta insistentemente a que comiese con ella, porque sabía que Dios era el que estaba con él.
Si lo llevamos terrenalmente, preguntamos al pastor, ¿verdad, pastor? ¿Cuántos de aquí se pelean por usted para que llegaran a comer a su casa? Yo diría que todos, ¿verdad? O a usted o a mí. ¿Cómo nos sentimos cuando nos invitan a comer a una casa? Solo al entrarnos a su cocina nos está diciendo que somos especiales, porque en la cocina nadie entra, querida iglesia, no va a entrar cualquier persona. Amén. Ahora bien, te pregunto algo más personal. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado de comer a Jesús literalmente? Pero Jesús no está aquí, Dios no está aquí. ¿Sabe qué dice su palabra? Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Verdad que sí? Así dice su palabra. Porque tuve hambre y me diste de comer. Otra palabra viene y nos dice: si lo hiciste a uno de estos mis pequeños, ¿a quién se lo hiciste? A Dios. ¿Le ha dado de comer a Jesús usted? ¿Realmente su prioridad es Dios? ¿Qué ha pasado conmigo y con usted cuando llega alguien a estrecharnos? Dame un quetzal. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Será que Dios está con alguien que viene mareado, que viene apestoso? ¿Será que Dios está ahí reflejado? ¿Usted qué dice? Viene y le pide un quetzal y cuando usted lo huele, no. Viene y le pide comida y usted le dice no. Desde allí vemos cómo amamos a Dios, querida iglesia. Desde allí vemos quién es nuestra prioridad. Esta mujer decía: acá está Dios, quiero que el profeta se quede aquí a comer conmigo. Entonces, querida iglesia, seamos insistentes en la presencia de Dios. Persistamos y perseveramos en buscar la presencia de Dios, querida iglesia. Amén. Segundo, esta mujer sunamita reconoció, como lo decía, reconoció que era Dios a través de este profeta. En el libro de Job 42:5 ya lo mencionaba, ¿verdad? Que el conocimiento que tenía este varón era transmitido solamente oral. Él tenía todo, había escuchado, le habían hablado, él sabía que había un Dios grande y que él obedecía su palabra. Él era un hombre íntegro, él tenía todo el conocimiento, pero llegó el punto donde pudo ver realmente a Dios, donde pudo sentir realmente a Dios, donde pudo oír realmente a Dios, donde pudo tener un encuentro realmente con Dios. Y por eso él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven. Y en el libro de Mateo 6:6 dice la palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está Dios? En el aposento, en lo secreto. ¿Sabía usted que los mejores milagros no suceden en una iglesia, sino ahí en su habitación? ¿Cuándo fue la última vez que usted que cerró su puerta, no para ver televisión, no para dormirse, sino que para postrarse de rodillas allí en su habitación, sin que nadie llegue a tocar, sin que nadie le llegue a molestar? ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó intimidad con Dios? Debemos de entrar, como dice su palabra, en aquel aposento. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento. ¿En dónde? En nuestro aposento.
Y allí veremos la gloria de Dios, querida iglesia. Allí veremos su gloria, querida iglesia. Número 3, construyamos nuestro aposento. Mantengamos vivo nuestro aposento, querida iglesia. Dice su palabra del versículo 9: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa, escuche, que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Aquella mujer ya no quería que solo pasara, porque el profeta solo pasaba a comer y se quedaba ahí y se iba. Aquella mujer quería que se quedara. Esta mujer me impresiona tanto porque llegó a decirle a su marido: hey, hagamos un aposento para Dios. Y lo hicieron, querida iglesia. La Biblia dice que lo hicieron. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos tú y yo para hacer? Para que pasemos momentos íntimos con Dios. Es bueno orar en unidad, iglesia. Es bueno orar con ustedes. Es bueno orar juntamente con 50, con 100 personas. Pero es mejor que tú ores a solas. Es mejor que yo ore a solas, querida iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste solito, solita? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste como un niño ante su presencia? Porque cuando uno siente la presencia de Dios, se va y llora. Y llora. Como un niño, como una niña, llora ante su presencia. Daniel, dice su palabra, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró a su casa. Usted sabe de qué documento, pero dice, entró a su casa. En su aposento superior tenía una ventana abierta en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día. ¿Cuántas veces pasaba Daniel íntimamente con Dios? 3 veces. ¿Y nosotros cuántas veces pasamos al día con Dios? 10 veces, ¿verdad? Déjame contarte un testimonio rápidamente. Hace 2 años yo sufrí una temporada donde todos los problemas se vinieron. Problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas hasta sentimentales vino, problemas aquí. Todo se acumuló donde yo nunca en mis 23 años, nunca había pasado algo así. Y yo llegué a sentirme tan solo que llegué a deprimirme. Y nunca había experimentado la depresión. Jamás había experimentado la depresión. Ya no querer comer, solo llorar. Querida iglesia, no poder dormir. Miraba mi hora, eran las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, cuando sentía ya se levantaba mi familia. Y de repente pasaron 3 días donde yo apenas pude dormir 1, 2 horas. Y alguien me dijo, ¿verdad? Un amigo mío me dijo: Dani, ¿qué tenés? Y yo así haciéndome el fuerte le dije: no tengo nada. ¿Cómo no vas a tener nada si mira tus ojos están morados? Estás bien pálido, ¿qué tenés? Ni yo me había dado cuenta que estaba así. Pero nunca había experimentado esa depresión. Entonces ya habían pasado 4 o 5 días donde estaba en esa depresión. Y yo dije: no más. Yo no quiero seguir así, porque si voy a seguir así me voy a ir a 15, a un mes estando así en depresión. Entonces yo cuando me levantaba oraba, temprano oraba. Cuando me iba a estudiar oraba. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo iba a estudiar y mi mente no entendía nada porque tenía todo acá.
los problemas. Cuando salía de estudiar, oraba ahí en mi casa. ¿Por qué? Porque me iba a trabajar y en el trabajo también no me concentraba. Cuando venía acá, oraba. Después me iba a la iglesia, era el primero y oraba. Le decía a Dios, sácame de esta depresión, sácame de esta depresión. Y pasaban los hermanos y ahí me quedaba orando. Cuando terminaba el servicio, me iba a mi casa, oraba, después cenaba y antes de dormir oraba. Déjame decirle a usted, y no es para vanagloria, pero llegaba a orar hasta 6 veces al día. Y no solamente 1 o 2 minutos, no, 10, 15 minutos, a veces 1 hora me quedaba ahí, pero yo le decía, Dios, sácame de aquí. Dios, aunque los problemas no se resuelvan, pero sácame de esta depresión. Quiero sentir tu paz, quiero sentir el gozo, quiero volver a dormir, quiero volver a comer, porque ya no comía, querida iglesia. 3, 4, 5 días así, querida iglesia, empecé a dormir, empecé a comer y me empecé a sentir bien, querida iglesia, empecé a sonreír, pero a los 15 días dejé de orar, como lo hacía en esos días, solo porque quería salir. Y de repente Dios viene y me habla y me dice, Dani, ojalá que así como me buscabas para salir de aquel hoyo cenagoso, me estés buscando ahora, pero te estás olvidando de mí. Cuando Él me dijo esas palabras a través de un hombre de Dios, yo dije, Dios, perdóname, porque es cierto. Yo solo cuando te necesitaba te buscaba hasta 6 veces al día. Iba a los ayunos, inclusive me metí a las iglesias que no me invitaban porque yo quería sentir la presencia de Dios. Y así somos nosotros con Dios, querida iglesia. Solo cuando lo necesitamos vamos a los ayunos, a las vigilias, que oramos todos los días. Pero cuando ya se terminó el problema, cuando ya llegó la bendición, nos olvidamos de Él. Y el aposento, nuestra habitación, querida iglesia, es algo que tú y yo debemos de construir todos los días, querida iglesia. Si tú has dejado de orar allí en casa, por favor, atiende la voz de Dios. Atiende la voz de Dios. Porque Dios habla a tiempo, pero también habla fuera de tiempo. Y es mejor que le entendamos y obedezcamos a la voz de Dios cuando nos habla a tiempo. Amén. Y para concluir, Dios hace maravillas cuando nosotros somos íntimos. Dios hace maravillas cuando tú eres una mujer de oración, cuando tú le das importancia a la intimidad con Dios. Dios hace milagros allá en tu casa. Dios hace milagros, querida iglesia. Amén. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En este capítulo 4, en los versículos 14 en adelante, dice que este profeta estaba tan agradecido con aquella mujer que le dijo: mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme algo y Dios lo va a cumplir. Y aquella mujer humildemente le dijo: profeta, no quiero nada, estoy bien. Pero el profeta se quedó inquieto y le dijo a su siervo: hey, ¿qué podemos hacer por aquella mujer? Entonces aquel siervo le dijo: yo sé cómo podemos bendecirlo, yo sé cómo Dios puede obrar. Y le dijo su siervo Eliseo: aquella mujer no ha podido concebir un hijo. Vino el profeta de Dios y le dijo a la mujer sunamita: dentro de 9 meses tendrás a un bebé cargando. Y Dios lo cumplió. Dios hizo un milagro con aquella mujer. ¿Por qué? Porque le dio prioridad al Espíritu Santo, porque le dio prioridad a la presencia de Dios. Ella quería que se quedara
en la casa de ella. ¿Se acuerda usted del arca de Dios? Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando el arca estaba regresando, venían danzando David y toda una multitud, pero de repente un hombre, ¿verdad? Cuando se iba a caer aquel arca, había un hombre llamado Uzá que quiso detener el arca para que no se cayese, pero como lo tocó, aquel hombre murió. Pero para no dar tantas vueltas, querida iglesia, David decide dejar el arca en una casa. David decide dejar el arca con un hombre que usted lo conoce, Obed-edom. Usted conoce la historia. Pero yo me pongo a meditar, ¿verdad, querida iglesia? Si yo hubiera sido Obed-edom, también hubiera tenido miedo. ¿Sabe por qué? Porque tocar aquella arca hizo morir a uno. Yo hubiera tenido miedo. Y quizás, ¿verdad? Obed-edom hubiera tenido la oportunidad de decirlo: no, déjenlo a mi vecino, no, déjenlo a tal fulano, él es más responsable, no, déjenlo allá. Pero el arca se quedó en aquella casa, y cuando el arca llegó en esa casa, dice su palabra que esa casa fue bendecida. ¿Por qué? Porque llegó la presencia de Dios. ¿Alguien alaba a Dios? Dale palmas a Dios, iglesia. Entonces aquella mujer sunamita recibe su milagro. Este varón llamado Obed-edom recibe bendición. Querida iglesia, Daniel capítulo 6. Este varón tiene un encuentro muy personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y fue protegido ante cualquier situación, ante cualquier ley en contra de la oración. Fue protegido y respaldado por el Dios vivo. Y en Mateo 6:6 leímos que Dios nos honra cuando nosotros estamos en su intimidad, querida iglesia. Él nos dice, ¿verdad? Así como tú vienes a lo íntimo, yo te voy a honrar a lo público, querida iglesia. Y lo que nosotros hoy en día queremos es de que nosotros nos honren públicamente, haciendo tantas cosas públicamente, que aquí, que allá, que acá. Hacemos tantas cosas. Queremos ser sanos, vamos al hospital primero. Queremos bendición, vamos a tocar puertas sin antes consultar con Dios. Hacemos todo menos consultar a Dios. Menos consultar a Dios. Yo te invito a que te puedas poner un momento de pie, querida iglesia. Déjame decirte que es en el aposento donde se conciben todos los dones. Es en el aposento donde nosotros podemos encontrar los ministerios. Es en el aposento, iglesia, es donde Dios nos da sueños, nos da visiones.